Hola traders, welcome to the jungle. Los saluda Taurus de ATLT. En esta ocasión, en este video de fin de semana, de domingo por la tarde, vamos a realizar un análisis semanal en el SP500 del mercado de futuros para la semana que abarca, ¿sí?, del lunes 5 a el viernes 9 del mes de junio. Prácticamente estamos comenzando el mes de junio y bueno, traders, vamos a ver qué tal pinta la semana que compete del 5 al 9 para el SP500. No se lo pierdan, comenzamos. Muy bien, queridos amigos, pues entonces vamos a comenzar con este video cubriendo un poco de análisis en todas las vertientes que se puedan sobre el SP500. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos para el día lunes 5 de junio? Fíjense que tenemos media hora después de que arranque el mercado americano, tenemos noticia de carácter rojo y SM Services PMI para las 10 de la mañana, hora de Nueva York. Posteriormente, el martes 6 de junio, nada más tenemos una noticia o un fundamental de carácter amarillo. No hay mucho de qué preocuparnos para el día martes 6 de junio. Posteriormente llegamos al miércoles 7 de junio y tampoco tenemos noticias de carácter rojo. Tenemos la clásica noticia de miércoles, que son los inventarios de crudo. Tenemos trade balance y crédito al consumidor. Sí, digamos que el miércoles de alguna manera en cuestión de noticias rojas va a estar tranquilo. Después llegamos a lo que es el jueves junio 8 y vemos que en el premercado tenemos solicitudes por desempleo, que es el reporte del mes de mayo, que se está reportando la primera semana del mes nuevo. En este caso son solicitudes por desempleo, son todas aquellas solicitudes que realizan los norteamericanos que han perdido su empleo en el mes de mayo. Es un dato importante, se da en el premercado, nos da la ventaja de que cuando llegue la apertura dejamos pasar unos minutos y ya podemos operar con toda tranquilidad. Llegamos al día viernes 9 de junio y vemos que no tenemos nada calendarizado, por lo menos hasta el momento. Recuerden que de repente se incorporan algunas noticias que de momento tal vez no aparezcan, por eso hay que estar siempre muy pendiente, revisar el calendario día con día o tener de alguna manera una herramienta que nos permita estar observando qué es lo que pasa, las actualizaciones con todo este tema de las noticias. Entonces, bueno, traes esto con el calendario fundamental. Vámonos entonces a los charts. Estamos ahora con el gráfico semanal para lo que es el SP500. ¿Qué es lo que tenemos en pantalla? Vamos a ver rápidamente aquí. Tenemos un impulso que comienza con A, ¿sí?, después B, después C y después D. Después se vuelve a hacer un C. Después el precio ya no hace su extensión nueva, falla aquí, falla en hacer un nuevo impulso, una nueva estructura en D, ya no la hace. ¿Qué es lo que pasa? Se forma pues un piso, ¿sí?, un soporte, el precio hace un falso rompimiento, ya no continúa con el movimiento bajista y vemos que a partir de ese momento, a partir del mes de octubre, vemos que el precio en el SP a nivel semanal entra en un estado de lateralización, ¿sí? Vemos que tenemos ahora mismo pues ya el precio, vean que ha roto esta resistencia que en semanas atrás le llamábamos R1, tenemos el R2, el precio como vemos está rompiendo la resistencia 1, de hecho la semana, como podemos observar aquí, la semana ha cerrado por arriba de esta resistencia R1 que en su momento la teníamos de esa manera denominada. Entonces, primer detalle a considerar en el gráfico semanal, ¿sí? La semana cierra alcista. Vean que en la parte de abajo tenemos un cuerpo más o menos de esta manera. Vamos a dibujar aquí.
tenemos una vela que tiene un cuerpo alcista y tiene una mecha más o menos al tamaño de su cuerpo, lo que quiere decir que en su momento este cuerpo era rojo y hubo pues un ataque por parte de los compradores, ¿sí? Un ataque por parte de la fuerza compradora, la cual absorbió prácticamente la mitad de esa vela roja o vela bajista que en su momento tenía esta composición. Hubo una gran absorción en la parte de abajo, a tal grado que absorbieron prácticamente la mitad del cuerpo rojo, dejándolo con mecha en la parte de abajo y con compras en la parte de arriba. Todo ello, traders, cerrando por arriba de R1, ¿sí? Que es el resultado que vemos al final. Perdón, una vela alcista con una absorción en la parte de abajo y con un cierre y con un máximo por arriba de R1. Técnicamente esa ruptura pues es una alta probabilidad de que el precio continúe a la alza. ¿Hacia dónde? Pues a tratar de alcanzar R2. ¿Sí? Hay un gran espacio, evidentemente en intradía vamos a ver otras historias, otros capítulos del libro, pero pues solamente así de entrada podemos observar que el precio parece ser tanto por el cierre, tanto por el tipo de vela, y aparte, si vemos aquí en cuestión a volumen, vean que el volumen, si bien es cierto, no fue mayor que sus dos barras anteriores, es decir, esta y esta, la vela que cierra esta semana no es mayor a las dos anteriores, pero tampoco es menor a las dos anteriores. Por lo tanto, podemos considerar que es una up bar, ¿sí? Es una up bar, una barra alcista con volumen, ¿sí? Con volumen alcista, evidentemente. Por lo tanto, pues eso viene a confirmar y a respaldar la parte técnica, donde la vela, como ya lo mencionábamos, es una vela alcista que tiene una absorción en la parte de abajo y aparte rompe una resistencia R1 y cierra por arriba realizando máximos nuevos. Entonces totalmente queda activado esto en compras. Ya las compras las veníamos comentando semanas atrás. Si tú eres uno de los seguidores constantes del canal, recordarás y tendrás claro que hablábamos de compras desde que el precio mostró incrementos de volumen y el tipo de vela que iba cerrando semana tras semana. Decíamos que las señales de compra iban a tener pues un interés mayor, ¿no? Un interés mayor que cualquier señal de venta en la parte de intradía. Y dicho y hecho, si ustedes revisan su semana pasada, se darán cuenta que todas las señales de compra siempre fueron más potentes que las señales que el precio en algún momento pudiera haber dado en el sentido contrario. Entonces, fíjense qué interesante, estimados amigos, vemos con claridad lo que está pasando en el SP500 a nivel semanal. Simplemente nos quedamos con esa idea, nos quedamos con esa fotografía para la semana que viene, en donde yo voy a favorecer mi análisis. Sí, voy a favorecer mi análisis siempre que el precio vaya hacia arriba. Obviamente en el intradía podemos tomar señales en venta, claro, podemos tomar alguna señal en venta, pero siempre tendré en mente el escenario semanal para poder buscar un movimiento alcista, el cual en una de esas podemos agarrar un buen movimiento. Simplemente nos vamos a quedar con eso. Entonces ya hemos realizado el análisis semanal y lo tenemos claro. Vámonos ahora a la siguiente lámina. Muy bien amigos, pues es ahora que llegamos al gráfico diario. ¿Sí? Vean que el gráfico diario vamos primero a tratar de delinear su estructura. Fíjense que el precio tiene una estructura de impulso, que sería impulso de A, segmento de A a B, ¿no? Segmento de A a B. Después tenemos el retroceso, que es el segmento C, y después proyectamos un impulso que más o menos estaría tratando de alcanzar el segmento D. ¿Sí? Este sería el segmento que estaríamos tratando de desarrollar. ¿Sí? Segmento A, segmento B, segmento C y la proyección al segmento D. Entonces,
Pero como ya sabemos, dentro de estructuras mayores, digamos segmento A, B, C y D, existen estructuras menores, ¿sí?, que están interactuando con el mercado, ¿no? Esta es la estructura primaria y la estructura secundaria. Entonces, basándonos en esta hipótesis, tenemos la estructura principal, que es ABC mayúscula, vean, ABC mayúscula, la cual está en desarrollo todavía, y vamos a ver si el precio logra alcanzar más o menos ese nivel de la D mayúscula. Ahora, dentro del segmento dentro del segmento CD, tenemos un segmento menor que es A, B, C y D. ¿Sí? Digamos que esto es lo que está sucediendo en estos momentos dentro del SP500 a un nivel diario, de velas diarias. Ahora, recordemos que en el gráfico semanal el precio rompió esta resistencia que nosotros la llamamos R1. ¿Sí? Recordemos que es R1 y que el precio se dirige a R2 en el gráfico semanal. En el gráfico diario estamos viendo que el precio ha roto R1 y continúa tratando de desarrollar su impulso para llegar a la parte del segmento mayúsculas ABCD. Entonces vean qué interesante, podemos verificar lo que decíamos en el gráfico semanal. Vean cómo cierra el día viernes con una vela totalmente dominante a la alza, ¿sí? Lo que se llama una vela dominante alcista, la cual rompe por arriba de R1, haciendo máximos nuevos y cierres por arriba de los anteriores cierres, ¿no? O sea, esta característica, pues sin ninguna duda, nos invita a un escenario alcista, a un ambiente de compras. Obviamente hay que ver qué pasa cuando arranca el mercado, que de hecho ya arrancó, pero en la sesión americana específicamente podríamos estar viendo pues un desempeño alcista. Potencialmente podríamos ver algunos retrocesos, pero recuerden que todas las compras para ATLT, para un servidor, van a tener cierta predilección, ¿no? Todo lo que sea compras va a tener una predilección favorable. A mucho ojo con esas órdenes de compra o señales de compra que se puedan llegar a dar. Podemos observar que el precio se encuentra con un canal dentro del segmento A, B, C y D. Tenemos un canal alcista, el cual el precio, como podemos observar, va respetando perfectamente, ¿no? Entonces, podría ser que para el inicio de semana el precio haga algo así y luego finalmente termine alcanzando la última parte del segmento mayúsculas A, B, C y D. ¿Sí? La idea es completar ese segmento. Entonces, vemos que el precio, vean, viene con un incremento de volumen, un volumen promedio. No vemos algo relevante que se pueda resaltar. El precio prácticamente se está moviendo en sus volúmenes promedio. Nada más comentarles que la volatilidad, vean que la volatilidad sigue a la baja. Vean cómo sigue a la baja. Vemos que se ha quedado muy abajo de lo que fue hace algunos meses. Entonces, con una volatilidad baja, pues los stops se reducen bastante y tenemos más margen de maniobra, a diferencia de cuando la volatilidad está muy alta, ¿no? Entonces vean qué interesante, volatilidad cada vez menor para este gráfico. Entonces, pues así las cosas con el gráfico diario del SP. Vamos a la siguiente lámina. Muy bien, traders, ahora vamos a hablar un poco de áreas de percepción de valor. Ya vimos cómo cerramos en gráfico semanal, ya revisamos cómo cerramos en gráfico diario. Y bueno, vamos a ver a nivel semanal cómo terminamos con el tema de percepción de valor, ¿no? Percepción de valor, cabe resaltar que aquí con el cuadro que tenemos aquí, la zona cuadriculada, esto es la semana que acaba de cerrar. Sí, recuerden que esto es semanal, entonces esta es la semana que ya cerró,
¿Qué elementos podemos observar aquí? Fíjense que tenemos el área de valor alta, tenemos el área de valor baja. Fíjense que en esta semana en particular, el mínimo de la semana coincide con el área de valor baja, ¿sí? Esto es muy importante porque se vuelve una zona de soporte bastante sólida al momento que el precio en la próxima semana pueda ir a buscar esa zona. Va a ser una zona bastante sólida. Acá tenemos, como vemos, el punto de control de la semana que cerró, y vemos que de color gris tenemos marcada lo que es el value area o el área de valor. Recuerden que esto representa el 70% de la negociación de la semana pasada. Por lo tanto, esa es la zona de equilibrio, ¿sí? Es la zona de equilibrio. Partiendo de esa idea, podemos observar que a finales de la semana que acaba de cerrar, el día viernes, vemos que el precio se sale, vean cómo se sale de su área de equilibrio, value area, acá, y vean cómo el precio se sale de su área de equilibrio, haciendo lo que se llama pues un desequilibrio, ¿no? Se le conoce como un desequilibrio. ¿Qué pasa con los desequilibrios? Los desequilibrios solamente pasan el 20% del tiempo que el mercado está cotizando. El otro 80% del tiempo el precio se encuentra en un mercado eficiente, enrangándose y buscando siempre su área de valor. Por lo tanto, cuando el precio hace un desequilibrio que corresponde al 20% de su comportamiento total, es muy probable que el precio intente regresar a su zona de equilibrio, es decir, a su área de valor. Necesita regresar a su área de valor si es que va a seguir comportándose como normalmente lo hace, que el 80% del tiempo el precio se mantiene en un estado de equilibrio. El 20% va a mostrar un desequilibrio y se va a mover muy por fuera de su área de valor. No sabemos qué es lo que vaya a hacer, nos estamos siguiendo a los números, a la lógica, pensando que el 80% de las veces el precio regresa a su equilibrio. Por lo tanto, traders, simplemente con esa lógica, el mercado, como pueden observar, se encuentra en una percepción de caro y muy caro. Ahora vean que estos niveles 4300 es una zona de resistencia muy importante. Entonces hay que estar observando en las próximas horas, ya hablando del premercado, de la sesión americana, observar qué es lo que el mercado va a realizar en estos puntos 4300. Fíjense, aquí se encuentra 4300, se encuentra máximo de la semana anterior, máximo semanal. Entonces esta zona es una zona muy fuerte de resistencia. Ahora, si a eso le agregamos que dentro de la percepción de valor, es decir, que el precio está muy caro con respecto a su zona de equilibrio, entonces es muy probable que el precio intente girarse y tratar de regresar a su value area, ¿no? A su área de valor y equilibrarse nuevamente. Sí, puede pasar. Eso es lo más probable, el 80% de las veces hace eso. Ahora, puede ser que trate de realizar el 20% del comportamiento que también realiza. Si eso es correcto, entonces el precio tratará de hacer un retroceso, que podría ser aquí. Vean cómo aquí hay un área de alta negociación, o podría ser en el 4250, que es un número que también es muy llamativo para el mercado, y el precio podría, ya sea aquí o aquí, tratar de darse la vuelta y continuar en un desequilibrio, ¿sí? Continuar en un desequilibrio, que sería pues un comportamiento que lo mantiene solo el 20% del tiempo, pero puede ser que nos toque ver ese 20% del tiempo, no lo sabemos. En intradía nosotros tenemos que buscar una reacción aquí y tratar de comprar. Si rompe, bueno, pues trataremos de vender buscando 4200, buscando el precio del value area high. Recuerden que si el precio va a tratar de volver a su equilibrio, va a romper aquí, a lo mejor rebota, de repente rompe y va a tratar de ir a buscar esta zona. Si logra meterse,
entonces el precio va a ir a buscar el punto de control y es muy probable que vaya a buscar el value area low, ¿no? O sea, haga todo el recorrido para volver a equilibrar el mercado. No lo sabemos, pero es muy importante identificar zonas, vean, identificar zonas donde el precio puede girarse buscando esa trayectoria y estar muy pendientes de lo que va pasando en el intradía. Ahora, en la parte de abajo nos encontramos muy lejos de una percepción barata del mercado. Ahorita podríamos decir que el S&P se encuentra caro, ¿sí? Se encuentra caro, se encuentra fuera del promedio y obviamente que es muy latente que el precio trate de equilibrar. Recuerden que los mercados son eficientes, ¿sí? Los mercados son eficientes, entendiéndose por eficiencia, que tratan de mantener una estabilidad para que se pueda negociar. Si el precio de repente se pone muy caro, traders, si ustedes de repente vemos que las computadoras o las laptops, fíjense, por ejemplo, le vamos a poner un ejemplo. Imagínense que las laptops, cuando a lo mejor costaba, vamos a hablar de un modelo X, imagínense que un modelo X, de repente nosotros sabíamos que costaba $1,500, por decir un ejemplo, $1,500 y de repente nos damos cuenta que actualmente en el mercado esa misma laptop modelo X está en $2,500. ¿Qué va a pasar? Pues que nadie se va a interesar o muy pocos se van a interesar por comprar ese modelo que está en estos momentos a $2,500, es decir, bastante caro, ¿no? Bastante caro. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que el mismo mercado, al no tener una demanda para ese modelo porque está muy caro, ¿qué es lo que va a pasar? Que lo van a tumbar para poderlo regresar cercano a su promedio, es decir, a su área de valor. Entonces, lo mismo pasa con el mercado. Ahorita en estos momentos se encuentra muy caro, muy caro comparado con ¿qué? Con la semana que cerró el viernes y el precio se encuentra muy por arriba de su área de valor. Ya lo veremos, lo comentaremos la siguiente semana, qué pasó con esa situación. Entonces, mucho ojo, nos encontramos bajo esa percepción de valor en estos momentos. ¿Sí? En estos momentos nos encontramos con esa percepción de valor. Ahora, ¿dónde el mercado podría rebotar a la baja? ¿Qué es lo importante? Tenemos aquí un punto donde el precio podría rebotar a la baja. En el camino se va a encontrar con este otro punto de alta negociación. Ahí el precio es probable que intente rebotar a la alza, pero si no es soportado con fuerza para un rebote a la alza, el precio tratará de buscar una bajada dirigiéndose a su área de promedio. Y aquí es donde está lo interesante, ¿no? Nosotros tenemos que ser capaces de observar el mapa y observar el comportamiento que el mercado vaya haciendo. Si el mercado vuelve a continuar cayendo, va a ir a buscar esta puerta de entrada a su promedio de valor. Si logra ingresar al área de valor, entonces se va a quedar en esta zona y ahí el precio pues de alguna manera entra en una zona cómoda, ¿no? Como regresar al hogar. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que estar observando durante el desarrollo de la semana que viene. Muy bien, vamos a pasar a otro chart. Muy bien, amigos, estamos observando lo mismo que estábamos comentando anteriormente, pero ahora aplicado a los gráficos, o sea, al día tras día, ¿no? Acuérdense que en el gráfico anterior estábamos observando las áreas de valor semanal. En esta ocasión con este chart estamos observando las áreas de valor diarias. Cambia un poquito, pero recuerden que el mercado es fractal. Entonces nosotros tenemos que ser suficientemente hábiles para poder observar la fractalidad tanto en el precio, tanto en el volumen, tanto en las áreas de valor, tanto en la percepción de valor y muchas otras cosas más donde aplica el concepto de la fractalidad del mercado. Entonces, las áreas de valor no son la excepción a la regla y también aplica esa mecánica de observar la fractalidad. Entonces, si bien es cierto que observamos percepciones de valor de la semana anterior, que de hecho, como una referencia para ustedes, observemos, por ejemplo, que vean, esta zona es el área de valor high semanal, lo que vimos en el otro gráfico. Acá tenemos el área de valor low, que está haciendo convergencia con el mínimo de la semana.
Aquí lo vemos con claridad y acá tenemos el VPOC semanal. Nos queda claro que esto es el concepto que ya vimos hace rato. Lo tenemos simplemente marcado en este gráfico, pero en este gráfico lo que nos interesa es esta área de valor. Vean, este es el value area, pero de lo que es el seguimiento diario. Tenemos área de valor diaria y aquí aplicamos los mismos conceptos. Fíjense que vamos a ver, ahorita vemos que el precio se encuentra en su área promedio, en su valor promedio. En la computadora que decíamos que valía $1,500, aquí se encuentra el precio. El SP a nivel diario se encuentra dentro de su promedio. Digamos que está equilibrado, ¿no? Está en un mercado eficiente. Ahora, ¿qué va a pasar durante la semana? O el día de mañana. El día de mañana hay que observar cómo se comporta con respecto a su área de valor, a su value area. ¿Será que el precio intentará moverse a niveles de percepción caro y muy caro? Observamos que aquí tenemos una zona de resistencia y acá también, vean, tenemos zonas de resistencia. Entonces, vamos a ver si el precio es capaz de moverse aquí, moverse acá y después tratar de regresarse a su área de equilibrio, o por el contrario, que intente bajar a la parte inferior de su área de equilibrio y trate de salirse para tener una percepción barata en donde tenemos soportes importantes. Vean, soportes importantes que si una vez el precio logra escaparse de su área de valor, aquí tendrá puntos para poder rebotar y tratar de regresarse a su zona de equilibrio, ¿sí? Pero todo ello, recuerden, tiene que entremezclarse con la percepción de valor semanal. Recordemos que aquí decíamos que el precio podría girar y tratar de volver a llegar a su value area semanal, weekly, ¿sí? Y tratar de quedarse aquí descansando. Pero para ello tendrá que moverse hacia otras latitudes, hablando de un gráfico diario, ¿sí? Esto es muy importante. Esto lo aprendemos en ATLT de una manera un poquito más detallada, con algunas cosas que hay que entender, pero les estoy yo compartiendo el marco general para que ustedes entiendan toda esta situación, ¿no? Toda esta situación. Aquí vemos igualmente, como lo vimos en el gráfico semanal, hay zonas importantes, vean, hay zonas importantes en donde el precio va a tener una reacción. Fíjense que esta zona 3 está súper interesante, vean esta zona de aquí, súper interesante que el mercado logre llegar aquí. Si el mercado logra llegar aquí a las puertas del área de valor high weekly, aquí tenemos una gran opción de compras porque el precio es muy probable que vaya a tener una reacción en esta zona por varias razones, ¿no? Varias razones el precio puede tener una fuerte reacción ahí. Recuerden que estamos en un mercado alcista, ya lo platicábamos en el análisis de los charts semanales, cómo estamos totalmente direccionados a la alza. Por eso yo les decía, cualquier señal de compras que me pueda dar el mercado en algún momento, aquí puede ser, vean, aquí yo voy a tener predilección por las compras. Obviamente tenemos que buscarlas en zonas realmente importantes, sobre todo si voy a comprar. A mí me gustaría que el precio me diera señales de compra en percepciones baratas para yo poder aprovechar esa situación, esa condición, ¿sí? Entonces es un trabajo muy interesante el que tenemos que hacer como traders profesionales, ¿sí? De trabajar este tipo de conocimiento, porque de otra manera pues simplemente quedamos expuestos a lo que el mercado diga y haga, y nosotros pues como una especie de robot, como una especie de ahora sí como tipo señuelo, ¿sí? Como un señuelo, como una... ¿Cómo se le llama cuando ponen algo ahí en las redes de pesca? Como un cebo, ¿no? Como cebos para que el mercado simplemente haga lo que tenga que hacer y nosotros ahí pues ahora sí que a expensas de lo que el mercado haga. No me supe explicar, perdón. Pero bueno, el chiste es que nosotros tenemos que reaccionar y tener claramente el mapa, pero de una manera profesional, de una manera profesional donde realmente
estemos ocupando fundamentos de los traders profesionales. Muy bien, estimados amigos, pues por hoy ha sido todo. Espero les sirva todos estos comentarios. Déjenos sus comentarios, sus preguntas aquí en nuestras redes sociales. Nos vemos a la próxima. Les mando un fuerte abrazo. Se despide de ustedes Taurus de ATLT. Hasta pronto.